Era 2019, un año muy bueno, muchísima atracción, clientes buenos. Llega 2020, COVID, y se nos caen operaciones que eran el doble de la facturación del año anterior. Todo lo que no esté bajo mi control, yo lo tengo que dejar marchar. Es decir, yo sí cuento la cantidad de gente, amigos, que me decían: Román, olvídate de esto tú no lo vas a hacer. Mi preocupación cada día que me despierto, y la de mi equipo, es decir, ¿cómo puedo aportarle más valor para que mi cliente sea el mejor en su sector? Coge tu tiempo libre, coge los pocos recursos de los que tú puedas disponer y prueba y equivócate. Porque ya te lo digo, te vas a equivocar. Y cuando te equivoques, te va a costar dinero. Pero es tu dinero y te va a doler. Todo mi equipo lo que busca es producir y producir y producir. Entonces, nosotros les ponemos las facilidades a nuestros clientes para que produzcan. Oye, Adri, pues vamos a hacer 1000 relojes. ¿Cuál es tu precio objetivo? Román, no te lo digo. ¿Por qué? Porque no, a ver si me vas a meter margen de más. No. Yo lo que quiero es venderte el reloj que tú quieres lo más barato posible, para que tú le saques buen margen y me vuelvas a contratar. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo Control. Estamos grabando en un restaurante muy bonito en Madrid que se llama Art & Sushi, que nos han dejado este espacio para grabar. Tenemos un invitado que tenía muchas ganas de traer, que se llama Román. Ahora nos explicará un poco quién es y lo que está haciendo. Y antes de empezar, quiero deciros algo que es muy importante para mí y para mi equipo. Si nos estás escuchando, seguramente no estés suscrito y para nosotros es muy importante. Así que, por favor, dale al botón rojo, que es gratis, tarda 2 segundos. Y si nos estás escuchando en Spotify, síguenos. Bienvenido, Román. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adri? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Para que la gente te ponga un poco en contexto, ¿vale? Antes, previamente a empezar a grabar, hemos hablado un poco, me has contado tu historia, que empezaste con 20 y pico años a emprender. Pero quiero saber un poco, antes de crear Painexport, ¿vale? ¿Qué es lo que hacías hasta llegar a ese punto? Vale, pues como te comentaba, yo vengo de una familia de empresarios. Entonces yo desde muy pequeñito siempre decía: oye, papá, pues quiero dinero o quiero salir, me hace falta. Y me decía: Román, perfecto. Mi padre tiene una empresa de producción y distribución de pan. Y me decía: oye, Román, ¿quieres dinero? Perfecto, sin problema ninguno. 3 de la mañana, empiezan los panaderos a trabajar, ya sabes, vas allí, haces barras de pan y tal. Entonces yo como que desde muy pequeño, no sé si emprendedor o no, pero trabajador. Y sí que ahí empecé, ¿no? Y empecé a ver un poco lo que era el sacrificio. Decir, oye, yo, que la verdad, he tenido mucha suerte, ¿no? Pero siempre he tenido acceso a buena posición, pero a través de trabajo. Oye, Román, papá, me quiero ir de viaje, perfecto, 3 de la mañana, a trabajar. Y a partir de ahí decido estudiar ingeniería náutica y me meto pues a una carrera que en su momento decían que se viajaba mucho y los sueldos eran muy buenos, ¿no? Entonces nos lo vendían a todos como muy bien. Al final no era tan bonito, ¿no? Pero yo sí que en los años de carrera descubro algo que, pues te hablo del año 2014 más o menos, el triatlón, ¿no? Algo que sonaba por ahí como que tenías que nadar y luego andar en bicicleta y ya al final correr un poco. Y bueno, me llevan a una primera carrera allí en Ferrol. Descubro a un personaje que se llama Javier Gómez Noya, que acaba de ganar las Olimpiadas, y yo veo como muy buen ambiente allí y demás, y eso me engancha, ¿no? Y dije, bueno, yo quiero formar parte de eso. Entonces me compro una bici, empiezo a entrenar y demás. Y a partir de ahí, yo soy una persona que siempre que empieza algo, lo empieza, pero ya pone las miras en el futuro y bastante arriba, ¿no? Y ya te hablo de 2013-2014, y suena una palabra que se llama Ironman, que resulta que van a traer uno a Coruña, yo soy de Coruña, pues que van a traer a Coruña una prueba que se llama Ironman, que es muy dura. Y bueno, yo busco un poco por internet, no había los vídeos que hay en YouTube, ni muchísimo menos, y me suena súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo lo hablo con mi círculo y me voy a apuntar a esto, que no sé muy bien lo duro que es, conozco a gente que lo ha hecho y dicen que es muy duro, pero yo creo que puedo hacerlo, ¿no? Y en ese momento, tío, Román, también el tema de la preparación, ¿no? Supongo que eras un chico que hacía deporte, pero para enfrentarte a un reto de este calibre, hostia, tienes que estar muy preparado. ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, yo en ese momento hacía deporte, siempre he sido una persona, pero yo venía, he corrido motocross, he hecho ciclismo, pero de mountain bike. Entonces, era una persona que hacía deporte, pero nada fuera de lo normal, como podría ser cualquier persona, ¿Qué pasa? Yo me informo, veo un poco lo que requiere la prueba y llego a la conclusión de esto es una prueba que se hace a un año vista, es decir, yo tengo que estar entrenando un año y esto solo depende de mí. Es decir, yo tengo que hacer el mejor trabajo posible cada día
sin mirar a la meta final, porque falta un año, es decir, yo no puedo hacer nada. Y sobre todo, ganancia marginal, es decir, si yo todos los días soy un poquito, lo hago bien hoy, lo hago bien mañana, lo hago bien pasado, aunque falle un día, bueno, no pasa nada. Y yo empiezo a entrenar. Y lo más importante, me lo empiezo a pasar genial. Es decir, yo me divierto muchísimo. Llego a casa reventado de entrenar, pero soy el que mejor se lo pasa. Y llega el día de la carrera, hago la carrera, acabo la carrera, genial. Llego a casa, al día siguiente me levanto, no me puedo ni bajar de la cama, o sea, una sensación horrible. Llamo a la gente con la que lo habíamos hecho y decidimos apuntarnos al segundo. Hostia. Entonces, al final, sí que han sido unos años que estudiando y entrenando súper buenos. Tengo un recuerdo genial de ellos, pero yo creo que de ahí aprendí pásatelo bien en el proceso y todo lo que tú no puedas controlar al final, olvídate de él. Es decir, claro, tú simplemente ponte a entrenar, ponte a trabajar o ponte a lo que tengas que hacer y sigue adelante, ¿no? Y yo creo, Román, que también esto, ahora nos lo explicarás más adelante, pero te habrá ayudado con el tema de tu empresa. Es decir, el tener objetivos, el trazar un plan, qué hacer cada día, cómo organizarte para cumplir esos planes y en un año vista, como tú dices, vas a estar un año sin tener resultados hasta que llega el día de la carrera. Yo creo que en la empresa también habrás trasladado como esta mentalidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que al final, cuando empiezas una idea desde cero, todos tenemos el foco en a dónde vamos a llegar, a dónde queremos llegar, pero al final tú tienes que trazar un plan y ejecutarlo. Y seguramente si en ese plan hay errores, recalcular, o si tú haces un plan a un año y en 6 meses ves que no estás donde quieres estar, efectivamente mide lo que has hecho, recalcula, pero sigue adelante. Y yo creo que lo que más aprendí en esta época es todo lo que no se escape, o sea, todo lo que no esté bajo mi control, yo lo tengo que dejar marchar. Es decir, yo sí cuento la cantidad de gente, amigos, que me decían, Román, olvídate de esto tú no lo vas a hacer. O sea, era 9 de cada 10. Mis padres me decían, pero ¿qué necesidad tienes de meterte en estos berenjenales, ¿no? Y de sufrir y demás. Pues yo esto te lo traslado un poco al mundo de la empresa, ¿no? Al final, cuando tú montas tu empresa, cuando tú pones tus miras, te esfuerzas diariamente y tú tienes una visión, solo tú entiendes. Tú, si tienes socios, tus socios, pero solo tú entiendes, una, el sacrificio que estás dispuesto a hacer para conseguirlo y dos, que tú estás seguro que lo vas a hacer. Es decir, si tú estás seguro, tira para adelante. Claro. Tira para adelante y con ello. Y supongo que en este camino de un año a largo plazo, ¿vale? O sea, que estás un año buscando ese objetivo, habrán días que lo que tú dices, ¿no? Quizá fallas o quizá no te apetece hacer lo que tienes que hacer. Correcto. Entonces, ¿cómo forjas tú esa mentalidad para saber que aunque ese día no tengas ganas, es algo que tienes que ejecutar para conseguir tu objetivo? Porque hay veces que no tienes ganas. Entonces, ¿cómo tú te animas o qué haces tú para decir, oye, lo hago y punto, aunque no me apetezca? Yo creo que ahí forjé, yo, como te decía, soy de Coruña. Salir en bici en febrero en La Coruña hay que tener un es par complicado, es complicado. ¿Qué es lo mejor? Yo recuerdo decirme, sal. Si tú quieres salir hoy 3 horas, sal 10 minutos. O sea, da ese primer paso. ¿Por qué? Porque una vez que ya estás, lo difícil de levantarse de una mesa es hacer el primer esfuerzo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Lo difícil de emprender es tomar la primera decisión. Miedo a equivocarse, pero es ese primer freno. Entonces, claro, simplemente... Y después, ¿qué quiero conseguir? Oye, ¿estoy lo suficientemente comprometido con mi objetivo? Sí, pues entonces tira para adelante. Es decir, oye, que hoy llueve. Pues si tenías el plan de hacer 2 horas y tienes que hacer 1:30 porque hace mucho frío, haz 1:30, pero has hecho 1:30 en vez de nada. Claro. Entonces, yo creo que esa es la parte más importante de la constancia. Si no funciona. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ahora vamos a pasar ya al momento en el que tú decides emprender con Pine Exports. Lo he dicho bien, ¿no, el nombre? Lo has dicho bien. Que antes de empezar estaba un poco acojonado, pero lo estoy diciendo bien. Entonces, comentas que también tus padres eran empresarios. Sí. Entonces, ¿hay algún momento en que ellos también te dan ese soporte o esa ayuda para comenzar? ¿O cómo lo haces? Pues mira, te cuento. Yo, después de esta etapa del deporte, ¿no? Me empiezo a trabajar. Y un familiar muy allegado, que tengo la suerte de que durante un año estuvo enseñándome de primera mano día a día, ¿no? Me ofreció irme a trabajar con él. Me dice, oye, su empresa tenía 2 vértices y me dice, tienes que trabajar en una y te dejo estar en la otra. La otra, o la recompensa, era poder viajar a China y gestionar toda la parte de compras internacionales e importación, ¿no? Entonces yo, año 2016, pues, por primera vez me dice, oye, Román,
nos vamos a China. Lo has hecho bien desde aquí, ahora quiero que conozcas desde el campo, ¿no? ¿Qué era lo que vendíais, Román? Pues mira, esta empresa vendía cestas de Navidad en la época de Navidad y después importaba todo el tema de producto promocional, regalos de empresa y algo de elementos textiles. Vale. Entonces, nada, me lleva a China, nos pasamos allí, yo creo que 10 días más o menos el primer viaje, y a mí me cambia la cabeza. Es decir, al Román de 23 años que llegó allí, claro, ves lo que es un país productivo, ¿no? Al final, el tejido empresarial, lo que es una fábrica, lo que es otra. Y yo vengo para aquí con una mentalidad totalmente cambiada, ¿no? Yo vengo para aquí, vuelvo a trabajar en lo mío, sobre todo venía la campaña de Navidad, me esfuerzo muchísimo y conseguimos muy buenos resultados. Y a partir de ahí, yo lo recordaré siempre, 1 de enero, 2 de enero, yo llego a trabajar un día y me dicen, Roma, ven aquí, oye, lo has hecho bien, toma la parte del bonus de Navidad y tienes un mes de vacaciones, no te quieres ver por aquí, ¿no? Y yo llego a mi casa y yo vivía con mis padres de aquella, le digo yo, oye mamá, que tengo un mes libre y gano algo de dinero y tal. Y me dice, ¿te vas a quedar aquí? Tu madre echándote de casa. No, me dice, conociéndote no vas a hacer nada. Y es más, te cuento una historia. Por esa época había sido la inauguración de este local y yo no sé si fue la inauguración o otro día tomando algo con una persona que conocí aquí, me dijo lo mismo. ¿Y no te vas a ir a ningún lado? Y dije yo, anda. Pues sí, claro que sí. 2 personas me dijeron lo mismo. Y dije yo, bueno, pues tengo la posibilidad de viajar, ¿no? ¿A dónde me voy? Claro, viajar en enero es muy difícil. ¿A quién vas a ver? Todo el mundo estudiando. Y me acuerdo que tengo una de mis mejores amigas que está estudiando en Australia. Y le dije, oye, la llamé, oye, que dentro de 15 días estoy ahí. Román, esas son las cosas que se dicen, pero nunca vienes. 15 días estábamos en Sydney. ¿Qué pasa? Yo, esto es anecdótico, pero vuelvo para España, estoy 10 días 10 o 15 días en Australia, vuelvo para España y en el mismo año he tenido la suerte de estar en 3 continentes y ver modelos de negocio completamente diferentes, ¿no? Yo vuelvo a mi trabajo y ahí en mi cabeza se empieza a gestar algo que yo no sabía lo que era aún, pero una idea de decir, yo quiero hacer algo a nivel global dentro del sector productivo y sobre todo que aporte soluciones a un montón de empresas, porque yo sí que siento que a la vuelta, oye, ¿cómo es China? ¿Cómo podemos comprar en China? ¿Cómo podemos fabricar en China? Claro, yo daba mi visión de junior aún, ¿no? Y bueno, yo sigo trabajando en la empresa y sí que es cierto que mis siguientes vacaciones, yo pido las vacaciones y les digo, me voy a China. Cojo mis ahorros, me voy a China, me planto en China un mes. Solo en China un mes. Yo lo recordaré toda la vida, delante de la puerta de embarque. Decía yo, Román, tira para adelante. Me monté en el avión, llegué a China y hice mi red de contactos allí. Empecé a ver fábricas, empecé a buscar personas que me podían ayudar en el proceso. ¿Y cómo encuentras? O sea, quiero decir, ¿te vas a China? ¿Tienes un planning hecho de este día voy a ir a esta fábrica o cómo lo haces? Yo sé dónde quiero que esté nuestra oficina de allí en un futuro porque conozco un poco la dinámica del país. Yo quiero entrar y salir fácil, en una ciudad que esté en continuo desarrollo y decido Guangzhou, porque está muy cerca de Shenzhen, que es la ciudad de la electrónica. Guangzhou tiene un crecimiento brutal y está muy cerca de Hong Kong, ¿no? Entonces, bueno, yo decido montar allí y digo, yo creo que esta puede ser un buen sitio. Y yo lo que me dedico es a hacer red de fábricas allí, ¿no? A decir, oye, ¿por dónde queremos ir? ¿Qué tipo de productos y demás? Y ya digo, durante un mes me dedico a ir a fábricas, a decirles quién soy y a explicarles un poco lo que yo les puedo ofrecer. Vuelvo para aquí y me vuelvo a mi trabajo. O sea, al final eran mis vacaciones, yo voy para allí, hago tal. En ese momento también hacía cosas para la empresa en China, es decir, oye, vamos a ver si podemos desarrollar algún producto nuevo, buscar algún fabricante nuevo, por supuesto. Y yo me vuelvo para aquí. Y sí que ya en el año 2018, si no me equivoco, decido irme por mi cuenta. Digo, oye, chicos, muchísimas gracias por todo, nada malo que decir y ojo, a la persona que me enseñó, eternamente agradecido, pero quiero coger mi camino. 2018, ¿qué pasa? Yo tenía una idea de negocio que, como cualquier emprendedor, creo que empiece un proyecto con una idea pero sin ser experto en nicho dentro de ese sector,
tiene que ir evolucionando. Es decir, tú tienes una idea que un diamante en bruto. Pues yo ahora tengo que ir refinando y puliendo cosas, ¿no? Entonces yo en ese momento, 2018, pues conseguimos unos clientes y les fabricamos productos en China. ¿Vale? Y yo, como te comentaba, en Painespo nos dedicamos a fabricación vertical internacional, ¿no? Que resumido, para quien no entienda este término. Vale. Pues nosotros tenemos una red auditada de fábricas que fabrican como talleres adscritos a nosotros y fabricamos en todo el sector textil industrial desde la materia prima hasta el producto final y la entrega. Es decir, cubrimos de manera vertical todo el proceso, controlando trazabilidad, controlando calidades desde la materia prima hasta el empaquetado. Claro, yo esto te lo digo ahora, el Román de 2018-2019 no era tan técnico. Yo sabía lo que quería hacer. Entonces, algo que siempre veo en patrones como una hora de gente que está aprendiendo y demás, que al final tienen una idea que ellos piensan, que el Román de esa época lo pensaba, que va a ser la idea del $1.000.000. Y seguramente es el germen de la idea del $1.000.000, pero que tenemos que ir evolucionando y tienes que ir dándole pequeñas vueltas que normalmente entre el mercado y tu cliente te hacen ver. Tú al final piensas que tu cliente tiene unas necesidades que luego tiene esas y algunas otras más. y yo creo que ahí vamos evolucionando. Y nos plantamos ahí, ya te digo, en 2019, año en el que viene el COVID. Hostia. A mí algo antes de que sigas con esto, tío, que quiero remarcar, el que yo me siento muy identificado contigo, y yo creo que mucha gente que nos escuche también, el hecho de que tú estabas trabajando en un sitio, claro, y en tus vacaciones, o sea, el momento que tú tienes de descansar, le estás dando vuelta a la cabeza a un posible proyecto y tú utilizas ese mes para buscarte la vida, conseguir contactos para un futuro, hacer tu proyecto. Entonces, esto me parece increíble porque hay gente que dice, hostia, no sé cómo comenzar, tal. Es que no es necesario que en ese momento quizá dejes tu trabajo y te metas. Espera que llegue el momento, ves pensando qué hacer y luego ya actúa. Correcto. Y empieza. Y sobre todo creo que es muy importante toda la parte de a lo mejor no estás preparado, no en la manera negativa, sino totalmente positiva, no tienes la madurez dentro del sector o dentro del negocio como para apostar todo. Vete probando, porque hay ideas que cogen tracción rapidísimo y otras ideas que hay que pivotar. Y yo, por ejemplo, algo de lo que somos súper conscientes en la empresa es, si al Román de 2018 le hubiesen dado un montón de capital para empezar, no hubiésemos llegado a donde hubiésemos llegado. ¿Por qué? Porque tú en ese momento tienes unas ideas de cómo crecer o de cómo se tiene que crecer o de dónde tienes que invertir tus recursos, que normalmente no son las más acordes al sector, son las tuyas, es decir, tu idea. Entonces yo sí creo que es muy importante en lo que coincidimos, ¿no? Es decir, oye, coge tu tiempo libre, coge los pocos recursos de los que tú puedas disponer y prueba y equivócate. Porque ya te lo digo, te vas a equivocar. Y cuando te equivoques te va a costar dinero. Pero es tu dinero y te va a doler. Entonces vas a poder recalcular y vas a ir a tu cliente y vas a escucharlo. Y entre todo eso vas a sacar la idea final. Claro. Estoy de acuerdo, porque a veces nos centramos en hacer un producto, un servicio que nosotros creemos que es el mejor, pero hay que escuchar al cliente. Entonces, esa parte estoy totalmente de acuerdo también. Estamos de acuerdo en todo, tío. Y Román, ¿cómo evolucionas? Es decir, ¿cómo empiezas? Y ahora me dices que haces todo el proceso, pero ¿con qué parte empiezas? ¿Cómo vas evolucionando? ¿Lo haces tú solo? ¿Tienes un equipo? Pues mira, nosotros, lo que te comentaba, llega el COVID, ¿no? Nosotros en el COVID éramos 3 personas en la empresa y yo llegué a día 1 de COVID. Era 2019, un año muy bueno, muchísima atracción, clientes buenos. Llega 2020, COVID, no recuerdo el mes, pero no sé si fue febrero, si fue marzo. Fue, sí. Claro, marzo. Cuando nos encerraron a todos. Y se nos caen operaciones que eran el doble de la facturación del año anterior. Ya bueno, yo ya te digo, muevo la oficina para casa. Por desgracia, la gente que estaba en el equipo tuvo que irse al paro. Era insostenible aquella situación en casa. Yo recuerdo montar la oficina en casa desesperado. Te hablo de llorar, de decir, no sé cómo vamos a salir de aquí. Es decir, pero por el entorno de incertidumbre. Es decir, yo creo que todos los que dirigimos ahora equipos o empresas vivimos en el entorno con mayor incertidumbre de los últimos 50 años. Es decir, cada vez vienen unos acontecimientos, ya sean naturales, ya sean políticos, ya sean que todo es un entorno de incertidumbre constante, ¿no? Y yo, pues en aquella época la gestionaba como podía. Es decir, no hay más.
¿Qué pasa? Yo ahí tengo la suerte de que un cliente de aquí de Madrid me llama y me dice, oye, Román, porque efectivamente en esa época todo el mundo se dedicaba a las mascarillas. Todo el mundo, no, pues yo puedo traer mascarillas de China porque por Alibaba, porque por tal. Y a mí me llama un cliente y me dice, mira, yo sé que tú lo que haces lo haces muy bien. Tengo una petrolífera muy importante del país que necesita un montón de mascarillas para sus empleados. Tú me lo puedes gestionar. Y empezamos a trabajar conjuntamente. Y después de 15 días de trabajo, día y noche literalmente, este encargo se le hace a 4 empresas del país, somos los únicos que entregan en tiempo. Entregamos un sábado a las 12 de la noche. Yo a través de esa gestión pues, conocí un poco a altos directivos de alguna empresa pública y demás, porque en la época del COVID tú llamabas directamente a una persona de responsabilidad por el entorno que había. Es decir, oye, habla con el responsable más alto porque hay que solucionar esto, ¿no? Y bueno, nosotros somos capaces de servir un domingo de madrugada para que se distribuyan a los centros de producción y el lunes por la mañana pueden abrir. Ya ves. ¿Cómo consigues tú, digamos, porque las fábricas están en China, el tema del idioma seguramente al principio fue un factor complicado? Supongo, bueno, sabes inglés, me has dicho antes que controlas el inglés. Sí, chino muy poquito. Bueno, es que chino es imposible. Yo lo estudié en la carrera y no sé decir ni hola, ¿cómo estás? Pero a lo que voy es, ¿cómo haces tú para, por ejemplo, el tema de las mascarillas tú no lo gestionabas antes, fue la primera vez. Entonces, Correcto. ¿Cómo mueves tu cielo y tierra para conseguir esos productos en tiempo récord? A través de la red que forjé durante el tiempo allí. Es decir, yo creo que cuando hay algo que en los cursos de internacionalización, si alguna vez veis uno, el más básico, un socio local. Es decir, si tú ves a 2 personas de China negociar, nunca lo vamos a ser capaces ni de igualar ni de entender. O sea, entonces, ¿qué es muy importante? Tener a tus pilares clave, a tus socios estratégicos. Yo creo que al final, lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Que hoy todo el mundo nos centramos o se centran, yo no me incluyo, en la parte del emprendimiento, en el yo quiero tener o yo quiero. Y yo creo que al final tenemos que dar un poco de visibilidad a esa gente que dice, yo quiero tener una compañía, yo quiero tener una estructura, y cuando tú quieres crear esa estructura tienes que tener pilares básicos. Uno de ellos, si yo trabajo en China, es tener un buen socio local. Alguien que a mí me resuelva cualquier incidencia que pueda tener allí. Y así lo conseguimos. Digo, y además de eso, y yo creo que una de las claves tanto de nuestra empresa como de ese momento puntual es hacer el problema de tu cliente tuyo, ¿no? Es decir, yo sabía que si no entregábamos eso a tiempo, nosotros ya habíamos cobrado, soy muy sincero. Es decir, no era un tema económico, pero yo sabía que iba a haber un montón de personas que no iban a poder ir a trabajar ese día y la persona que había contratado a mi cliente y que por ende me había contratado a mí no iba a poder tener su mercancía. Claro, yo no duermo. A día de hoy me sigue pasando. Si un cliente mío no tiene su mercancía a tiempo, yo no duermo. Pero si no duermo yo, mi equipo es igual o mejor que yo en ese sentido. Es decir, hacemos los problemas nuestros. Clave del éxito, luego en el día a día hay que pelearlo, pero yo creo que esa es la clave. Y por eso te decía, por eso mismo fuimos capaces de conseguir todo esto. Porque la persona que teníamos en origen asumió el problema como suyo y yo desde aquí asumí el problema como mío. Genial, Román. Y a partir de ahí, después de solucionar y sacar las castañas del fuego en esa situación, ¿cómo sigue la empresa? ¿Cómo evoluciona? Pues mira, la verdad, a mí fue una decisión que me costó mucho tomar, pero época de COVID, planes de expansión, de crecimiento y demás, todo parado. Es decir, oye, vamos a ser realistas y yo creo que esto es una enseñanza muy buena que nos dio el COVID a todos. Es decir, porque esta manera de yo emprendo y puedo con todo y yo contra el mundo, que soy el primero que antes pensaba así, y luego te llegan estas situaciones y dices tú, no. Si tú diriges un equipo, gestionas una compañía, es muy importante aprender y ver el entorno que tenemos. Es decir, pues un entorno COVID con un entorno tan cambiante, todo cada día diferente, tienes que adaptar tus planes. Decir, oye, pues si lo que quería hacer en 5 años, a lo mejor estos 2 pues no cuentan de esos 5. Es una decisión que duele y que a nivel sentimental, si tienes tu empresa acogida como tu niño, duele, pero que a nivel organizativo y pensando de manera fría, oye, pues es una decisión que hay que tomar. Entonces, nosotros ¿qué hicimos? Esos años mantenernos. Es decir, oye, vamos a sobrevivir estos años.
Yo, de la competencia que teníamos en aquella época, yo creo que queda uno. O sea, mucha gente que se ha quedado por el camino. Porque aún encima esta es otra. En estos entornos tan volátiles y tal, todos los oportunistas se le dan vuelta a los ojos. Entonces, al final, ¿qué pasa? Van quedando muchos cadáveres de por medio, ¿no? Y ahí vemos gente que especulaba con las mascarillas y que luego se quedó sin dinero. Y bueno, todos conocemos mil historietas, ¿no? de estas. Entonces, nosotros ahí, ¿qué hacemos? Nos mantenemos. Nos mantenemos y yo decido... Claro, yo lo que te comentaba antes del podcast, ¿no? Yo tengo una intuición que me dice por dónde tengo que ir y por dónde no. A veces me funciona, normalmente, y a otras veces no. También los Toca mito. madera, que siga así. También los mito. Pero, y yo veo que podemos hacer cosas muy grandes, que la meta que tenemos es totalmente conseguible, pero que esto hay que digitalizarlo. Es decir, Román, esto está genial, el valor se aporta, ahora es simple, oye, queremos testear un poquito más el mercado, pero esto hay que digitalizarlo. Y yo me pongo a diseñar una plataforma digital, busco a un partner tecnológico, porque yo, tema tecnología, yo sabía la utilidad que teníamos que hacer, pero no el desarrollo técnico, ¿no? Entonces nos ponemos a desarrollar una plataforma durante el 2021, se llama Exail, ya la lanzamos, que lo que hace a día de hoy es, por Business Intelligence, elegir el mejor de los centros de producción de nuestra red para cada producto de cada proyecto, y que nuestros clientes dentro de su área de cliente tengan trazabilidad total, firma de contratos y control documental, ¿no? Entonces sí que es cierto que durante estos años tomamos la decisión de, tanto comercialmente como de expansión, vamos a mantenernos, pero todo lo que es desarrollo de negocio y desarrollo tecnológico, vamos a enfocarnos en esto para que no sean unos años muertos. Y cuando pase todo este entorno, podamos empujar con más fuerza, ¿no? ¿Y cómo es para ti la situación de pasar de, a lo mejor, lo que estabas comentando, de tener presupuestos en la mesa que doblaban la facturación anterior y ver que todo eso se desmorona? O sea, quiero saber, a nivel personal, cómo gestionaste eso, porque tiene que ser algo muy jodido. Pues nunca me lo había planteado, la verdad. Hostia. Y echando la vista atrás, creo que lo he gestionado mucho mejor de lo que me hubiese imaginado. Es decir, yo soy una persona que cuando algo no sale, se analiza el por qué no sale, ¿no? Nosotros en el equipo, cuando pues, un cliente no cierra un proyecto o simplemente un presupuesto no va para adelante, o se cae una operación en el medio de la operación, ¿qué ha pasado? ¿Es culpa nuestra? Si es culpa nuestra, hay que ver el por qué. ¿No es culpa nuestra y se pudo evitar? No. Yo no puedo dar más vueltas. O sea, yo algo, pues lo que te digo, vino el COVID. Yo recuerdo una operación que teníamos encima de la mesa cerrada, sin dar cifras, pero eran muchas unidades de unas grapas para unas fachadas. Claro, mi cliente me llama y me dice, Román, mira, no voy a hacer esto porque esto es para una obra que a mí me tienen licitada, que tengo el proyecto, pero sé que se va a aplazar porque no se va a poder ejecutar la obra. Claro. ¿Cómo yo me voy a comer la cabeza o a fustigar o llamémoslo como quieras por algo que se acaba totalmente de mi control? Es decir, y es más, si yo me enfoco en lo que no puedo enfocarme en lo que sí. Si yo estoy diciendo, es que esto no me salió, es que joder, es que tal. Claro. Todo ese tiempo que estoy perdiendo no es tiempo que me estoy desarrollando o yo personalmente o al negocio. Fuera. Claro. Carpetazo. Tal cual. Y para... Bueno, espérate, es que, gente, perdón, pero aquí hay unos aficionados que no sé de qué partido es, pero bueno. Lo que iba a preguntarte ahora es, a nivel personal, ahora que hablamos del tema de desarrollo personal, ¿cómo has evolucionado tú desde cuando empezaste a cómo estás a día de hoy? Pues mira, yo tengo la suerte de que cuando entrenaba para el Ironman, yo pasaba conmigo mismo 5 o 6 horas al día. Es decir, yo solo. Y sin nunca plantearme si era posible o no hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que con esa fortaleza mental que desarrollé en esos años, nos metimos en el proyecto, me metí en el proyecto súper convencido. ¿Qué pasa? Sí que es cierto que en la época del COVID, personalmente, yo me olvidé de Román y me centré en Pine Exports. Y 2 o 3 años después, cuando salimos, quise volver a centrarme en mí y dije, oye, me he olvidado de hacer muchas cosas. Es decir, algo tan simple como, es viernes por la tarde, ¿qué hago? Si no estoy trabajando. O sea, y así sí que ha sido estos últimos años. Me he enfocado, últimos meses casi, me he enfocado más en esa parte, en decir, oye, tengo la suerte de que el equipo lo tiene todo muy bien controlado, la empresa va creciendo a muy buen ritmo,
conseguimos todos los hitos. Y yo creo que algo básico para el desarrollo personal es el deporte. Es decir, oye, si tú tienes un mal día, vete, haz el deporte que más te guste, nada, anda en bici o sal a correr o vete al gimnasio. Y vas a salir siendo otra persona. Todo lo que a ti te parecía que era un problema muy grande va a ser un problema muy pequeño. Y eso que tú estabas viendo, yo siempre que lo veías así, lo vas a ver así, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo de lo más importante del mundo. Eso y viajar. ¿Sí? Entonces yo creo que a mí algo que me afectó mucho en el COVID es el no poder viajar. Es decir, lo hablábamos antes, No paras. no. Yo estoy simplemente en China, paso 4 meses al año. Luego tenemos Bangladesh. En Bangladesh también, o sea, nosotros en China tenemos una oficina. En Bangladesh tenemos una delegación. Y bueno, yo cuando no estoy fuera, estoy viajando por España y si me queda algo de tiempo, cojo vacaciones. Entonces, durante el COVID fue algo que me afectó mucho. El estar siempre, fueron 2 o 3 años metidos en la misma ciudad. ¿Y cómo se solventó? Pues el año pasado. Enganché Bangladesh, Vietnam y Corea. Y todo por trabajo, pero sigo cogiéndome el fin de semana o 2 detallitos. Y esa es la gestión personal. Digo, al final, conocerse a uno mismo y sobre todo, yo creo que para los que emprendemos, sé que tú te vas a sentir exactamente igual que yo, lo que tú te hablas contigo mismo. ¿Qué te dices a ti mismo? Es que no puedo. Pues entonces no vas a poder. Es que sí que puedo. Pues entonces sí que vas a poder. Es decir, esas conversaciones que tenemos unos con nosotros mismos son la clave el cómo te hablas. Sí, yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo contigo también en el tema del COVID, que yo creo que, o sea, a mí me pasó y creo que a mucha gente que como que me acostumbré a vivir solo. Es decir, de pasar tantos meses en casa haciendo una rutina que no tenía sentido, porque a veces pues, no haces nada porque no sabes qué hacer. Ahora, a día de hoy, me sigue pasando que a veces estoy en casa solo o voy a hacer algo solo y me siento cómodo. Y antes era una persona hipersocial, o sea, sigo siendo social y me gusta estar con gente. Pero quizá hay veces que digo, es que estoy con gente y a lo mejor me rayo y quiero estar solo, ¿sabes? Y ese momento de estar solo, antes no me pasaba y fue después del COVID cuando comenzó. Entonces, es algo muy raro, pero también el desarrollo personal también me ha ayudado a mí a tener más claridad mental, a tener más fuerza mental, porque emprendiendo tienen muchos problemas. No todos son cosas bonitas ni todos son problemas, pero tienes que tener la cabeza fuerte para seguir. Entonces, en ese sentido también opino como tú. Y Román, algo que también quería destacar es antes fuera de cámara me has dicho que quieres conseguir ser la empresa número 1 en tu sector. Entonces, tú lo tienes muy, muy claro. ¿Cómo trasladas esa claridad a tu equipo? A ver, yo creo que si tú emprendes o montas una organización o un negocio por dinero, está abocado al fracaso. Efectivamente, todos hacemos las cosas por un motivo económico, pero si tú te centras solo, te mides con dinero, con cifras económicas, al final, si eres el más barato, alguien va a llegar que te va a reventar los precios. Si lo que te llena es comprarte el coche más caro, siempre va a haber alguien que te compre un coche más caro que tú. O si lo que te llena es tener la casa más grande, pues siempre va a haber alguien que tenga la casa más grande que tú, ¿no? Entonces nosotros, yo desde que monté el Pine Exports, siempre nos hemos enfocado en ser un referente en el sector. Entonces, primero fue la tecnología, después fue la verticalidad, es decir, vamos a medir y a controlar cada material que entra en nuestras producciones. Vamos a ir directamente a la materia prima. Vamos a gestionar nosotros todos los puntos, ¿no? Claro, cuando tú dices esto, está muy bien decirlo, decir, oye, yo quiero ser el número 1 y demás. No tienes que hacerlo. No, tienes que hacerlo, conseguirlo, ¿no? Yo no me cabe duda de que lo vamos a conseguir. No te puedo decir tiempo, porque cuando tú quieres poner objetivos que no tienes tú todo el control, no puedes poner tiempos, puedes tener una estimación y si la cumples, oye, todo maravilloso, pero sí creo que tienes que rodarte de un equipo que entienda perfectamente a dónde quieres llegar, a dónde queremos llegar, es decir, porque no llego yo, llegamos la familia de Pine Exports, ¿no? Llegamos todo el equipo. Y lo más importante de esto, los sacrificios que estamos dispuestos a conseguir. Y por esto viene directamente lo que te decía el dinero, ¿no? Es decir, si tú al final solo buscas un fin económico, pues el segundo año que te va genial, efectivamente, pues oye, cojo un bonus y me doy yo un caprichito y tal. Claro, en nuestro caso no funciona así. O sea, en nuestro caso es solo, única y exclusivamente puestos en crecer y en aportar más valor.
¿no? Yo te lo decía a nuestros clientes, yo tengo la gran suerte de tener clientes de los que aprendo día a día. Pues mira, tenemos clientes que doblan facturación cada año y de facturaciones importantes. Y el otro día estaba con ellos en China. Me decían, oye, Román, estamos trabajando muy bien, queremos trabajar más con vosotros, ¿te importa que vayamos juntos a las fábricas? Y yo, por supuesto. Quedamos en China, fuimos a las fábricas. Y a mí me encantan estos momentos porque al final pues pasas tiempo con tus clientes en un entorno distendido, ¿no? Vas a comer, un viaje en coche, tocas más allá lo personal, ¿no? Y le decía yo, ¿cuál es el éxito de vuestro crecimiento? Porque tenéis un crecimiento brutal. Y me decía, Román, buscamos partners, no buscamos proveedores. O sea, yo busco a alguien que se preocupe por mi negocio. Me dijo, ¿verdad que tú cada vez que nos vemos me preguntas cómo van mis ventas, si el producto que tú me hiciste funciona, qué podemos mejorar? Todo lo que yo te pido, tú intentas buscármelo, ¿verdad? Sí, pues eso es, buscar partners. Y eso yo lo traslado al equipo. Es decir, nosotros tenemos que ser un partner para nuestro cliente, estar en continua mejora y aportando más valor. Nosotros, por ejemplo, estamos dentro del sector B2B. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, para mí, mi preocupación cada día que me despierto y la de mi equipo es decir, ¿cómo puedo aportarle más valor para que mi cliente sea el mejor en su sector? Si yo soy capaz de que mi cliente mejore cada día usándome a mí, yo voy a crecer. Y a eso luego tú le aportas, o sea, le asignas un valor económico. Dices, oye, pues mis productos valen X y a lo mejor los de mi competencia valen X menos un medio. Bueno, pues eso es diferente. Normalmente no. Normalmente los míos valen lo mismo o menos que los de mi competencia. Pero yo creo que eso es el foco si tú quieres ser el mejor. Es decir, olvídate de los números para aportar valor, hablo. O sea, sí. Céntrate en los números, pero olvídate de los números o de cuánto voy a ganar este año y céntrate en cómo yo puedo aportar mucho más valor y atraer muchos más clientes. Nada más. Y me parece increíble la reflexión que has hecho, pero quiero preguntarte el tema de cómo pones tú, porque hay veces que hay dudas, ¿no? De qué precio pongo a mi servicio, cómo lo hago. ¿Tú cómo valoras el hecho de poner un precio a un servicio? Es decir, a lo mejor para ti, no sé cuánto rondarán tus servicios, pero a lo mejor para ti 1.000 euros es barato, para el cliente es caro. ¿Cómo le haces tú percibir a ese cliente que ese es tu precio y que realmente le vas a ayudar? Claro, nosotros, por ejemplo, no vendemos servicios, vendemos productos. Vale. ¿Qué quiere decir eso? Yo, si a un cliente le fabrico X unidades de su producto, yo solo le cobro el producto. Todo lo que hay detrás, la plataforma digital, mi equipo, toda la verticalidad, todo eso no se le cobra. Los desarrollos de productos, eso no se le cobra. Entonces, sí que es cierto que hay, oye, pues queremos desarrollar algo y no hay pedidos encima de la mesa. Oye, pues se cobra algo, pero no suele ser una cosa... ¿Por qué? Porque yo vivo de producir. Todo mi equipo lo que busca es producir y producir y producir. Entonces, nosotros les ponemos las facilidades a nuestros clientes para que produzcan. Y lo decía, yo más o menos, hay veces que soy más caro que mi competencia, hay veces que soy más barato. Eso no... Todos los clientes, nosotros al final, nosotros no intentamos, esto es una clave para mí del negocio y de la manera de entender nuestro negocio. Yo, si tú me dices, muchas veces, oye, ¿cuál es tu precio objetivo? Oye, Adri, pues vamos a hacer 1.000 relojes. ¿Cuál es tu precio objetivo? Román, no te lo digo. ¿Por qué? No, porque no, a ver si me vas a meter margen de más. No. Yo lo que quiero es venderte el reloj que tú quieres lo más barato posible para que tú le saques buen margen y me vuelvas a contratar. Entonces, creo que es una clave de mirar a ser medioplacista. Yo lo que uso es crear relaciones con mis clientes y ya te digo, nosotros tenemos la suerte de que tenemos marcas que trabajan con nosotros con una relación súper estrecha y en tema de precio muchas veces no puedo llegar a ese precio. Oye, Román, no puedo llegar a ese precio, tengo que llegar a este, ¿vale? Pues vamos a hacer 4 cambios. Es decir, es más una relación que un negocio puntual. Sí, no es hazme un presupuesto, sino qué presupuesto te puedo hacer para que te convenga. Correcto. Vale. Correcto. Me mola también. Y por ejemplo, antes que hemos hablado algo que a mí me interesa mucho y supongo que a la audiencia también, es el tema de cómo gestionar también a nivel personal y a nivel de empresa. Porque cuando tienes un negocio que está en plena escalada, que tu objetivo es crecer, antes me has comentado, que trabajas mucho, que no tienes mucho tiempo libre. Entonces, esto es algo que también, Román, me interesa porque a mí a día de hoy también me pasa. Es decir,
yo, pues lo mismo que a ti, quiero ayudar más a mis clientes, quiero seguir escalando, ya no solo por el dinero, sino por el desarrollo que yo hago y lo que aprendo cada vez que escalo. Entonces, me gustaría que dieras alguna recomendación o cómo percibes tú el hecho de que a lo mejor en ciertas relaciones con tu pareja, con tu familia, haya momentos o épocas que tú les digas, oye, mira, es que ahora estoy 100% centrado en esto, te quiero muchísimo, pero ahora mismo quizá no puedo estar tanto por ti. ¿Cómo lo gestionas tú? A ver, yo creo que la gran pregunta, ¿eh? Pero yo creo que aquí ¿eres o no eres? Es decir, mi familia sabe lo que soy y saben que yo vivo por y para mi empresa, por y para mi equipo y por y para mis clientes, ¿no? Entonces, no hay, no te voy a decir, no hay gestión personal porque sí que la hay, pero yo, por ejemplo, me vuelco en mi trabajo. La clave de eso, me encanta mi trabajo, me lo paso genial. Tengo la suerte de que tanto mi familia me apoya, mi pareja me apoya, y es la clave del éxito para mí esa, para que, pues yo, mira, te cuento, yo estuve en China ahora 2 meses, volví y llegué un domingo y el lunes me puse en la oficina y trabajamos toda la semana. Claro, para mí es mi vida, es decir, y es la vida que me gusta. Entonces, yo creo que es una decisión muy importante a tomar cuando tú te metes en un proyecto y cuando tú, pues lo que te decía yo, pues nuestro objetivo es ser los mejores en cuanto a valor que aportas a un cliente, ¿no? Tienes que ser consecuente con lo que estás diciendo, porque es lo que hablábamos antes, esto lleva una serie de sacrificios. Entonces, tienes que aprender, lo primero, a elegir si es lo que quieres. No todos tenemos que ser emprendedores, ni todos tenemos que ganar muchísimo dinero, ni todos tenemos que tener el proyecto más revolucionario del mundo, porque no todos sabemos gestionar. Yo siempre digo que ser emprendedor es saber gestionar la incertidumbre, ni más ni menos. O sea, entonces, que a ti te digan una cosa y sepas poner cara de póker y por dentro digas tú, uff. Entonces, eso es gestionar la incertidumbre, ¿no? Pues yo creo que esa es la clave. Tú quieres gestionar la incertidumbre, pruébalo, a lo mejor no te gusta. A lo mejor no te gusta. Y a lo mejor asumir riesgos. El otro día escuchaba una frase del CEO de una empresa textil española que decía, si tú quieres llegar a los de arriba, tienes que asumir el doble de riesgo que la gente que ya está arriba, ¿no? Pues es eso. ¿Qué riesgos estás dispuesto a tomar para llegar a donde tú quieres llegar? A lo mejor no eres la persona que tiene que tomar riesgos. No pasa nada. Es decir, no todos tenemos que ser de esta nueva corriente emprendedora ni demás. Ahora, si quieres serlo, tienes que darte cuenta de las cosas que tienes que sacrificar o adaptar. No tienes por qué sacrificarlas, pero adaptarlas. Es decir, oye, pues lo que te decía, yo antes andaba en bici 6 horas los domingos y ahora si tengo suerte y ando 2 a la semana, pues me doy con un canto en los dientes. Pero no me castigo por ello, porque yo lo he elegido. Claro. Entonces, es simplemente, vuelvo a lo mismo. Lo que hablábamos antes, ¿quién eres? ¿El Román deportista o el Román empresario? Ahora soy un híbrido de los dos, el Román empresario, que sigue siendo el Román deportista. Pero antes el Román deportista no era el Román empresario. Entonces, es simplemente entender esa parte. Qué bueno. Y algo que me ha sorprendido mucho antes, que hemos hablado antes de empezar el podcast, es el tema justo el tema económico, ¿vale? Que tú comentas que para ti esta vida que tienes es la que te gusta, que no lo haces solo por dinero. Y algo que me ha sorprendido mucho, que creo que es la primera vez que lo escucho, es que los beneficios que tienes cada año en tu empresa los reinviertes todo. Sí. Y esto me parece una auténtica locura y me gustaría que explicaras por qué haces esto. Nosotros no hemos recibido inversión, soy fundador único y tengo la suerte de tener un equipo que tiene las mismas miras que tengo yo, ¿no? Que entiende el proyecto. Entonces, yo creo que todo depende de donde tú pongas el límite. Es decir, oye, pues yo mi límite o el fin de mi negocio es lo que te decía, pues que me dé esta vida, ¿no? Vale, perfecto. Cuando pues, yo decidí poner un camino y unas metas con un plan de expansión internacional, con un desarrollo de tecnología propio, claro, te estás metiendo ya en un campo pues, que requiere unos fondos importantes. Entonces, yo la decisión personal que tomé es, yo estoy tan convencido de dónde vamos a llegar y tan convencido de lo que podemos aportar en el sector que a mí no me importa reinvertir los beneficios. Y esto es ser medioplacista. Es decir, oye, a mí la verdad es nunca he sido una persona con mucho apego a lo material. Es decir, a mí al final, pues mira, me encantan los coches, pero... Ahí también. Claro, me encantaría ahora mismo tener 6 coches en el garaje, lo hablamos antes, pero no, creo que no es mi momento. Entonces,
Yo soy una persona que cree mucho en el destino y que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Creo que no es mi momento de las cosas materiales, sí que es mi momento de aportar otro tipo de cosas. Y así se lo traslado a mi equipo. Antes me preguntabas, oye, Román, ¿y cómo se lo trasladas al equipo por lo económico? Porque es muy, muy difícil. Y efectivamente, creo que uno de los grandes retos de una startup es el acceder a talento y retenerlo, ¿no? Y sobre todo el estar en búsqueda continua, pues si justo esta persona que creía encajar en este puesto no encaja, ¿cómo la ha roto? Bueno, esa parte, ¿no?, de gestión de equipos. Hay una parte muy importante de motivar también al equipo, ponerle incentivos, que sean conscientes de a dónde se quiere ir, porque yo al final, lo hablábamos antes, si hay una persona con el proyecto que nosotros tenemos, que hay muchísimos proyectos igual que el nuestro por ahí y de mucha mayor envergadura, pero buscan un tipo de trabajo con una implicación menor, a lo mejor decirle, es que a lo mejor este no es tu equipo, que no quiere decir que sea malo, simplemente que no vas a poder dar todo tu potencial y tampoco vas a trabajar feliz en tu día a día. Entonces, si tú no trabajas feliz, no das lo mejor. Entonces, yo creo que es esa parte. Vale. ¿Y cuando incorporas a alguien al equipo, eres tú el que se encarga de hacer esas entrevistas o tienes alguien que...? No, me echan una mano, porque yo tengo una parte muy sentimental que muchas veces me puede y creo que algo importante en alguien que dirige es saber tus limitaciones, ¿no? Entonces yo, bueno, es cierto, yo me reúno siempre con los candidatos, hablan directamente conmigo, pero no soy el único que toma decisiones. Aquí sí que tomo la decisión con más personas del equipo porque creo que algo tan importante como dejar que alguien entre en tu casa, todos tenemos que estar en conjunto. Y mira, algo que creo que está que yo creo que ahora no es tan importante es el hecho de la formación. Es decir, lo que hablabas ahora, que justo tú te fijas más en lo sentimental. Yo, por ejemplo, para alguien que trabaje en mi equipo, yo no me fijo si tiene un currículum que ha trabajado en X sitios, si tiene carreras, o sea, eso a día de hoy me da igual. Es decir, yo veo a la persona que me enseñe trabajo que haya hecho y a partir de ahí yo pienso si es efectivo para mi equipo o no. Entonces, ¿tú cómo lo haces para seleccionar a esa gente que entra en tu equipo? A ver, nosotros hay varias partes, ¿no? Y más al gestionar equipos internacional. Hay una parte de conocimiento que es inmutable. Es decir, yo, para una persona para el departamento de operaciones, pues sí tiene que saber de comercio internacional, algo de inglés y demás. Claro, eso tienes que saberlo. Tienes que saberlo porque un error en nuestro sector sale muy caros y lo que te digo, nosotros no nos podemos permitir los errores, ¿vale? Entonces, ese conocimiento es muy importante. Ahora, yo para mí, a día de hoy, lo más importante es la aptitud. Es decir, si tú tienes una buena actitud, nosotros te podemos enseñar un montón de cosas. Es decir, tú entras en una empresa, estoy seguro que a ti te pasa. Nosotros hemos tenido casos buenos, casos malos, casos regulares, de todo, como en cualquier empresa, ¿eh? Pero normalmente la gente que tiene buena actitud siempre va para adelante. Porque dices tú, oye, eso es. Mira, tú estás haciendo esto así, aquí lo hacemos así. Ah, vale. Oye, o cómo puedo aprender más, o cómo puedo hacer esto, cómo puedo... Con esa actitud, ya está. Y ser proactivo. Correcto. Efectivamente. Esto, oye, pues para no sé, ¿vas a buscar un abogado? Pues efectivamente, tiene que estar formado. Eso es. Pero a día de hoy, y a la hora de formar equipos, siempre y cuando partamos de los conocimientos básicos que tenga que tener esa persona en el sector, la actitud es lo número uno. A eso me refería, que cuando ya tienes esa base, o sea, yo en mi caso no me fijo, tiene un máster en no sé qué, no, me fijo en la actitud y en cómo es él. Así que genial. Y ya para ir terminando, te quiero hacer 2 preguntas, que es la que le voy a hacer a todos los invitados que vengan, que creo que son muy importantes. La primera sería, ¿cuál ha sido el momento más difícil en toda tu carrera en el emprendimiento? ¿Y cuál es el aprendizaje o aprendizajes más valiosos que has sacado de esa época? Pues mira, yo creo que los momentos más difíciles es cuando tú peleas. Te puedo hablar de una época, no de un momento concreto, no, pero que tú peleas y las cosas no salen. Y no salen por factores externos a ti. Es desesperante. Yo recuerdo, no sabes lo que hacer. Por lo que decía, yo tengo una intuición dentro que me dice lo que tengo que hacer. Y normalmente pues está acertada. Y a mí algo me decía que era por ahí. Y por ahí los resultados no llegaban. ¿Y qué es aquello en clave en esa época? Sigue, no pares. Porque seguramente en el momento en el que pares, te falta nada para conseguirlo. Es decir,
no te puedo dar datos concretos de tiempo porque no los tengo, pero yo recuerdo decir hasta aquí. Y que de repente en una semana hiciese clic y pasase lo mejor que te puedes imaginar. Entonces yo creo que es esa parte de no tengas miedo, espera y todo llega. Me parece guay porque creo que a veces es como la típica imagen esta de redes sociales que está como picando y a 1 centímetro está el diamante. Correcto. Y hay uno que abandona, otro que sigue y lo consigue. Te juro que es cierto. O sea, y te juro que eso es cierto. Y a cualquier persona que a ver, mide la idea que estás haciendo. Claro, También claro. te digo, mide la idea y a ver si estás en el mercado. Pero si tú piensas que estás en el mercado, que estás aportando valor y no están llegando los resultados, sigue un poco. De verdad, que está ahí. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo mejor que te ha dado el emprendimiento? Yo creo que pasar de ser un soñador a ver que los sueños se pueden conseguir, es decir, a no poner límites a la creatividad empresarial. Es decir, oye, si tú quieres hacer algo, monta tus procesos, sabes que yo te lo comentaba antes, soy fiel defensor de los procesos y en eso se basa nuestro éxito. Monta tus procesos, valida tu negocio, valida tu propuesta de valor y desarróllate y no le pongas límites. Y si tuvieras que dar, mira, le añado porque sí, si tuvieras que dar un consejo a gente que quiera empezar a emprender o que esté empezando ahora y esté en una situación difícil, ¿qué consejo le darías? Mide bien lo que te estás jugando, mide bien cuánto estás dispuesto a perder, equivócate, piérdelo y pivota. ¿Por qué? Porque seguramente de cómo hemos empezado todos a cómo vamos acabando, todos vamos pivotando. Entonces, simplemente tienes que ser consciente de lo que tú estás dispuesto a perder, porque al final emprender es estar dispuesto a ganar o a perder. Y sobre todo, que creo que es algo que en España nos pasa mucho, no tengas miedo al fracaso. O sea, si a mayor o menor medida todos fracasamos alguna vez y no pasa nada, te levantas y lo vuelves a intentar y cuando piensas que es ahí y no es ahí, te levantas. Entonces, es lo normal. Normalicemos eso y disfrutemos del proceso. Qué bueno. Pues, Román, muchas gracias, tío. Espero que hayas estado cómodo. A ti por invitarme. Te agradezco que hayas venido porque de verdad creo que puede inspirar a mucha gente. Y nada, chicos, ya para terminar, lo que siempre os digo, la gran mayoría de gente que ve los episodios no está suscrita a YouTube y para nosotros que os suscribáis es algo muy importante para seguir trayendo a gente tan crack como Román. Así que si nos estás escuchando en Spotify, en YouTube, dale al botón de suscribirte, que es gratis. Y si estás en Spotify, síguenos también para seguir viendo nuestros episodios. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.